La pintura es en sí misma un recurso para autodescubrirte, es terapéutica. Esa liberación sexual hoy es paisaje. Hoy nosotros, de alguna manera, como gays o como lesbianas o como cualquier tipo de población LGTBIQ+, eh, asumimos y damos por sentado ciertas cosas. Entonces, por eso me parece que la creatividad es poder, porque tener la capacidad de imaginarte algo que no existe, que existe de pronto en la virtualidad, pero que en este mundo material no existe y que de repente exista. Hola, soy Camilo Torres y bienvenidos a Flowcast. Aquí vamos a tener conversaciones con la gente Flow Community, vamos a aprender de sus vidas, pasiones, creaciones, porque nosotros creemos que cuando tú compartes tu única historia de vida, puedes inspirar a otros. Así que disfruta este nuevo Flowcast y también me encantaría invitarlos a que sean parte de la comunidad. Y si quieres crear tu Flowcast, por favor ve a nuestra página web flowwithcommunity.com. Gracias. Démosle la bienvenida a Nicolás Beltrán. Hola Nicolás. Hola Camilo, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias por ser parte de la comunidad de Flow y muchas gracias por compartir tu historia y bueno, con ganas de aprender de ti y bueno, y de tus experiencias. Súper, súper. Pues gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Y soy un libro abierto para ustedes, así que léeme. Súper. No, y bueno, y felicitaciones por tu exposición en París. Y Ujú. nada, me gustaría como saber cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, tú estás viviendo en Colombia, cómo ha sido tu trayectoria, por qué escogiste pues arte y nada, me gustaría pues saber un poco más de ti. Ok, bueno, pues esta exposición con ustedes, con Flow, viene siendo, gracias a Dios, la segunda exposición en París. Yo tengo una galería que me representa allá. eh, Se llama 193 Gallery. Eh, en parte gracias a ellos también estamos pudiendo tener esta exposición porque ellos facilitaron el préstamo de las piezas. Eh, y bueno, ¿por qué decidí estudiar artes? Pucha, esto es como ser gay, ¿sabes? Puedes intentar meterlo debajo de la cama, esconderlo, pero tú naces con eso y sabes que naciste con eso desde muy chiquito. Eh, Conforme fui creciendo, además tuve la posibilidad de entender que podía tener una vida muy digna, eh, y he tenido la fortuna desde que tomé la decisión de lanzarme al vacío, de decir que voy a ser artista. He tenido la fortuna de que el universo ha respondido positivamente y eso me ha permitido hoy no solo haber estado en París, sino también trabajar y haber expuesto en Miami, en México, en Colombia he estado en los mejores museos también. Tengo galerías que apoyan mi trabajo, creen en mí, me apoyan a mí, me patrocinan todo lo que necesito. Entonces es básicamente eso. Súper, o sea, como que encontraste lo que te apasiona y nada, y estás como fluyendo en la vida y todo te está respondiendo. Exacto, 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 tal cual. Este es el resumen ejecutivo. Súper, y bueno, y hace cuánto, y como, o sea, cómo es tu forma de expresión, cuál es tu expresión creativa y sí, cuéntanos un poco más. Ok, wow. Yo pinto. Lo que más me importa o lo que más me interesa es abordar todos los universos que la contemporaneidad ofrecen desde la pintura. ¿Por qué desde la pintura? Porque siento que hoy el camino más difícil para entender la contemporaneidad es esa. En las escuelas de arte
en Colombia específicamente existió una reforma que fue la reforma Mocus en el 90 y eso abolió la idea tradicional neoclásica de lo que es el arte y de alguna manera se volcó todo hacia nuevas como vanguardias o nuevas corrientes que usaban la tecnología, el video, la fotografía, el performance, como nuevos lenguajes y nuevos ejes temáticos. Eso hizo que todo el volumen o la mayoría del volumen de estudiantes y artistas se volcaran hacia esos intereses, dejando de alguna manera abandonada la pintura. Entonces me gusta mucho el ejercicio de lograr acercarme a esos temas que parecen antítesis de la pintura desde la pintura. Y creo que ese ejercicio es muy contemporáneo. Adicional a eso, eh, veo con gran valía el oficio, veo con gran valía el talento, veo con gran valía la capacidad de poder hacer pintura. En unos lugares le dicen realista, en otros lugares le dicen hiperrealista, hay otros que le dicen ilusionista, pero me gusta mucho que en pleno siglo XXI una persona con sus manos pueda construir imágenes que estén a la altura de las más avanzadas tecnologías sobre impresión o sobre publicidad o sobre cine y todo es hecho de la manera más mecánica posible. Eso me parece muy valioso y es más o menos así como a grosso modo lo que a mí me interesa. Wow, súper chévere, me encanta. Y cómo esta expresión y cómo la pintura te ha influenciado en términos personal con tu vida y tu desarrollo y tu evolución como persona? Bueno, la pintura es muy curioso porque la pintura es en sí misma un recurso para autodescubrirte, es terapéutica. Eh, el ejercicio de pintar de alguna manera te conecta y te ayuda a encauzar un montón de cosas que el lenguaje no puede encauzar. Entonces, en ese sentido, la pintura termina siendo un proceso constante de psicoanálisis en el que si tú no haces el proceso de manera honesta, eh, estás engañando a tu terapeuta y creo que todos sabemos que lo peor que puedes hacer es engañar a tu terapeuta. Entonces, digo que es interesante porque eso suena muy divertido cuando lo haces una vez al mes, cuando lo haces como hobby, pero cuando lo haces como trabajo, estás siempre como con el nervio ahí latente, porque si no, no puedes crear de buena manera. Yo siempre respondo o cuando estoy hablando con mis amigos y ellos me preguntan con sorpresa porque estoy cansado de pintar, porque pues la idea de hacer arte y de pintar como es terapéutico pues no debería cansar. Entonces yo Sí. les explico de una manera muy sencilla es, ustedes se vieron Harry Potter, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta Harry Potter? Ok, imagínense que hacer pinturas es como hacer horcruxes. Y hacer un horcrux, para Voldemort hacer un horcrux tenía que matar a alguien porque tras el proceso de matar a alguien se le partía el alma. Y ese pedacito de alma que se le partía se lo imbuía al objeto o a la cosa donde él quería guardar su pedazo de alma. Bueno, hacer arte es eso. Hacer arte es partir tu alma en mil pedazos para que la obra al final tenga esa pertinencia, tenga esa capacidad de conmover al público, que es lo que uno como artista quiere. Cuando tú haces una obra de arte, buscas que el público se devuelva a su casa y esa noche y el resto de las noches sueñen con lo que vieron o con lo que experimentaron. Entonces, la pintura ha servido como un canal
de terapia constante, pero también al tiempo como un ejercicio de excelencia psicoanalítica o psicológica, en donde yo he podido perderme y encontrarme muchas veces, en donde yo he podido tener un lugar en donde me puedo quejar, en donde también puedo hacer statements, declaraciones sobre lo que ha sido ser yo o sobre lo que yo he experimentado de otros a través de ser yo, estar acá. Y por supuesto, ha sido un canal impresionante para hablar de mi sexualidad y de la manera en que de la manera en la que lo he abordado. Incluso la obra, que una de las obras que se va a exponer ahorita en esta exposición con Flow es, se llama Threesome, fue hecha en París hace un año. En 193 me dio una residencia, me dio un taller, me dio un apartamento durante más de un mes en pleno corazón de París, en Marais, al lado de République. Y en mi proceso creativo hice 3 o 4 obras y entre esas la más grande es Threesome y Threesome es sobre dos hombres en el baño, en la ducha y después empieza un reflejo en el espejo de ellos mismos, entonces dos hombres se vuelven cuatro. Y me gustó el efecto del juego como para hacer referencia y testimonio de los saunas gays. Mm. Eh, y este es como para darte un solo ejemplo. En este momento estoy haciendo una exposición, un solo show para unas galerías más importantes de Bogotá y de Colombia que se llama LGM Gallery. Y LGM trabaja con los artistas más importantes de la historia colombiana y latinoamericana, entre esos, por supuesto, Botero. Y yo soy el artista más joven. Me propusieron, me invitaron, me representan en Colombia y cuando nos sentamos a hablar sobre cuál iba a ser el proyecto expositivo, cómo iba a ser el solo show, yo les dije, hagamos una exposición queer. Yo nunca he abordado mi sexualidad eh, desde el arte de manera directa. Después, y venía como con esta idea de París, y después de ver el Pompidou, y después de ver un montón de cosas allá, y yo dije, yo creo que es hora de abordar mi sexualidad desde mi trabajo, y en eso estoy. Incluso lo que tengo atrás es una serie de pinturas, de tablas largas que retratan el cuerpo 360 grados de una mujer trans colombiana, que es una modelo trans muy famosa que se llama Mariana. Y bueno, así de exigente, pero también de maravilloso es la experiencia a través del arte y de la pintura. Wow. Ah, súper, gracias por compartir todo eso. O sea, tengo muchos como puntos en resaltar. Primero que todo, bueno, felicitaciones por tu exposición en Colombia. Te lo mereces. Y bueno, qué lástima. Si tengo la oportunidad de estar en Colombia, iría a verla. Y wow, y me encanta también que tu expresión creativa, la pintura, es terapéutica y como te ayuda a evolucionar. Y me encanta que cuando tú expresas con autenticidad, conectas con la gente y Ujú, conectas también con, o sea, el producto, pintura o bueno, todo lo creativo se conecta automáticamente con la gente y bueno, influye. ujú. Y, y qué lindo que estés haciendo eso. Gracias. Y me gusta también pues el tema del Queer Exhibition, la exposición queer. Y nada, me gustaría saber un poco más el por qué te llevó, o sea, obviamente tu sexualidad ha sido como la evolución, me imagino, pero ¿tienes algo un poco más referente a eso? Bueno, nosotros tenemos, o sea, creo que el arte responde a las épocas. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad estudiando que había un libro que trataba sobre cómo ser artista y hacer arte era un testimonio del momento del artista que había tenido. Entonces, en consecuencia, yo he encontrado o encuentro
que nuestra época está llena de libertades. Es tal vez la época con mayores libertades en la historia de la humanidad. Y es tan así que nosotros las normalizamos. Ujú, Eh, el movimiento de la liberación sexual que se consolida en el hipismo después de la Segunda Guerra Mundial y como contrarrespuesta o como respuesta a la guerra de Vietnam de Estados Unidos y genera esta contracultura. Esa liberación sexual hoy es paisaje. Hoy nosotros, de alguna manera, como gays o como lesbianas o como cualquier tipo de población LGTBIQ+, eh, asumimos y damos por sentado ciertas cosas. Y de alguna manera pareciera que no fuera necesario seguir hablando del tema o hay como una sensación de que no es necesario seguir pidiendo o luchando por derechos o visibilizando casos. Eh, y la historia es completamente diferente. O sea, hoy eh, hay países como Rusia que todavía lo penalizan y sin irnos muy lejos, en Colombia hasta hace muy poco se veía muy mal o se ve, no, no tanto ya, pero sí hasta hace muy poco se veía muy mal ser gay. Eh, incluso hay políticos y grandes personajes que son gays, pero que no son capaces de salir del closet. ujú, Mm, y yo tengo 30 años y veo como a los que son más jóvenes, a los de 20 o los de 15 que ya hablan de ser pansexuales o que ya entienden como su sexualidad, como ser ellos, existir y fluir, que uno siente como, ok, pues hacia dónde más o para qué luchar más, pero pues resulta que hay otros ujú, personajes que no viven en Bogotá, que viven en municipios pequeños o que viven en otros países que incluso tienen muchas más riquezas, no solo como Rusia, sino como, como los árabes, eh, que, que es un pecado, es un delito e incluso es digno de una pena de muerte querer a alguien de tu mismo género, tocar la mano, darle un beso. Entonces, hoy más que nunca es muy pertinente seguir visibilizándolo. De repente no es el mismo interés de antes, ¿sabes? No es, yo no te puedo decir a ti, y en eso sí lo digo con todo el respeto y con todo el amor del mundo, yo no soy un gay víctima de discriminación. Yo no soy un gay víctima de ningún tipo de ese tipo de nociones del pasado, pero soy un gay víctima de otras cosas y ujú. soy testigo de un contexto específico. Eh, y en ese sentido se traza mi interés por hablar del universo gay, en el sentido del universo que me tocó a mí, que puede ser, en palabras colombianas, mucho más gomelo que el universo gay de otras personas, pero que es un universo que igual hay que sacar a la calle, que igual hay que contárselo al mundo, que igual hay que mostrarlo, y qué mejor lugar para mostrarlo que haciendo una pintura. Tú puedes desaparecer una foto, pero desaparece una pintura. Tú puedes desaparecer un video, tú puedes desaparecer una marcha, pero tú no puedes desaparecer el arte de la memoria de la humanidad. Y, y eso parte la historia en mil pedazos y es el interés mío por abordar este tema. También de alguna manera es tan importante para mí que por eso yo había sostenido un poquito el tiempo para no abordarlo desde el comienzo porque no quería rayar en lugares comunes, sino que quería aportar de verdad. Wow, súper. Wow.
Y bueno, para adicionar también, o sea, yo estoy acá en Londres, que es una ciudad muy abierta, muy diversa, pero Llévame. bienvenido, acá estás bienvenido. Pero a la vez también hay muchas personas que necesitan mucha educación. Aunque tú creas que Londres es la ciudad más free, más libre, igualmente hay muchas personas que necesitan educarse con el tema y nada, y también sigue habiendo violencia. eh, entonces no es un tema, siempre tenemos que acordarnos de toda la lucha que, Ujú, que hemos pasado y también, porque ahorita la otra semana es el orgullo gay aquí sí. y no es solo fiesta, es solo como, ok, salgamos a las calles a recordar toda la lucha que hemos luchado para ser auténticos, todos, y, y nada, y darles educación a los que están en ese proceso, porque son muchas personas. Uno piensa, claro, como no está en la comunidad, piensa que todo el mundo piensa Lo igual. normalizas. Es que, digamos que esta es la lucha, no hay que normalizar las libertades se ganan todos los días. Tú nunca puedes decir, yo hoy me acuesto siendo gay o bisexual o pansexual o trisexual o lo que yo quiera sexualmente, hacerlo en paz y mañana pueden estar golpeando en mi puerta para mandarme a un campo de concentración si yo me duermo. Pues ya que estás en Londres, no quiero volver muy política el discurso, pero pues Londres, que es la capital del mundo, que cuando estuvieron con la reina Victoria, 5 de cada 10 habitantes del mundo eran del Reino Unido. O sea, ustedes en los museos uno se da cuenta de cómo ustedes de verdad rigieron el mundo, bueno, o el Reino Unido rigió el mundo, y a pesar de todo, hace 5 años se metió en el desastre del Brexit. Y todos los pelados hoy se arrepientan y se generó un desazón impresionante en la mayoría de la población, pero entonces todo el mundo dice, bueno, entonces, ¿cómo se dejaron meter el Brexit si al parecer no querían? Es porque volvemos paisaje de las libertades. Eh, y cuando se nos vuelven paisaje de las libertades, corremos el riesgo de que nos las quiten. Por eso, alzar la voz de manera respetuosa pero pedagógica siempre va a tener un valor inconmensurable tanto para el presente como para futuros cercanos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues aquí estamos y la verdad, una de las misiones de Flow y es aprender de los demás. Y siempre hay que, o sea, los demás tienen tantas vidas, tantas historias que hay que también sacarlas afuera para que los otros se inspiren. Y nada, qué bien que estás haciendo esta colección y felicitaciones. Gracias, Camilo. Y Muchas bue- gracias. no, no, gracias a ti por compartir. Y bueno, para terminar pues tu primer Flowcast, te tengo tres preguntas. Las preguntas las puedes contestar con una palabra, con una frase. Eh, Ajá. entonces, la primera es, ¿qué es creatividad para ti? Poder. Ok. Bueno, explica un poco más. Am, ¿Tú crees en Dios, Camilo? ¿Perdón? ¿Tú crees en Dios? Eh, Soy espiritual, pero no religioso. Ajá. Sí, No, no, religioso no, pero crees en Dios. sí, Yo también. Y además, no me atrevo a declararme como un católico practicante, pero, pero hay muchas líneas o caminos que hay en el catolicismo que me gustan mucho. Entonces eso me hace muy cercano suena muy cercano, no soy tan cercano, pero pues como que me llega un flujo de información desde la Iglesia Católica y un día un papa al que no le simpatizó, el que no me simpatiza mucho, que era el Papa Benedicto, hizo una declaración desde el Vaticano y habló de la creatividad. Mm.
Y la creación y la declaración que él hace de la creatividad es que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero hay unos seres que están más cerca de él y otros que están más lejos. Según él, los más cercanos a Dios son las mamás y los artistas, porque las mamás y los artistas son los únicos que tienen la habilidad de crear como él, y que ese es el poder supremo sobre todos los poderes. Entonces, por eso me parece que la creatividad es poder, porque tener la capacidad de imaginarte algo que no existe, que existe de pronto en la virtualidad, pero que en este mundo material no existe y que de repente exista y que de repente nazca. Puede ser un niño, pero también puede ser una obra de arte, también puede ser un objeto. Entonces, también puede ser un carro, un avión, una casa, y eso es poder. Eh, por eso dije poder. Súper. Te voy a preguntar, esta no hace parte de las preguntas, pero te voy a preguntar algo. ¿Y tú crees que todos somos artistas? No, no, pero todos podemos hacer arte. Ok. Te la volteé. Arte. Ok, bueno. La segunda pregunta. ¿Cuál es tu expresión creativa actual? Eh, para cambiar un poquito el tema de la pintura, voy a decir el movimiento. Mm, ok. ¿Y cómo lo expresas? Bueno, en este proyecto en el que estoy haciendo, yo te decía cómo se aborda los temas contemporáneos desde la pintura. Esa es como mi gran premisa, y la que me mueve para mantener mi actividad como artista. Entonces, investigando, hay un artista inglés que yo adoro y que si lo alcanzo a conocer antes de que se muera, yo me voy a morir. Se llama David Hockney. Ujú, Entonces, David Hockney eh, hizo un día una investigación que se llama, así lo veo yo, creo, y era una revisión histórica sobre la idea de que antes del descubrimiento de la fotografía, los pintores eran más pintores porque pintaban sin fotografía. Y entonces él hace una revisión en todas las colecciones de los museos ingleses que tienen el arte de toda la humanidad. Y llega a una tesis y es, esta gente que pintaba antes de que descubrieran la fotografía, pintaba con cámaras y con fotografía. mm, Digamos que hacia allá hay un montón de discurso, pero hacia lo que voy yo es que eso disloca el discurso de la pintura y de alguna manera la pintura ilusionista se llena de libertad, porque entonces ya no tienes que pintar como los antiguos para pintar de manera ilusionista, porque tienes miedo de que te cancelen porque estás acercándote a la fotografía, sino que puedes usar la fotografía como un recurso válido para llegar a la pintura final. Eso crea algo completamente diferente, es la serialidad. Entonces, en la serialidad, tú puedes hacer distintas pinturas y con la serialidad puedes dar la impresión de movimiento y de tiempo. Eh, para resumirlo de una manera muy contundente, la animación. La animación es una serie de pinturas hechas de manera serial y con ella estás haciendo un video. Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos desde la pintura? mm, Y toda la exposición nueva que estoy haciendo, toda es pintura, pero toda la pintura, pero toda desde ese lugar
y es no pintar una representación tradicional, sino usar medios no tradicionales o caminos no tradicionales para construir una pintura ilusionista. Así que, bueno, acá, digamos, esto no sé si alcanza a ver, pero el ejemplo mejor que tengo es este, y es, yo paré a Mariana en la mitad de un círculo y cogí con mi iPhone y un trípode y me fui moviendo en el círculo trazado 8 centímetros y le tomé 480 fotos. Después de las 480 fotos, lo filtré hasta llegar a 60 imágenes editadas y solo pinto la franja del centro de la imagen. O sea que cuando esta pieza se va a instalar cilíndricamente en el espacio, o sea, no va a ir contra la pared y van a hacer las tablas individualmente. O sea, acá están pegadas, pero después se separan las tablas y van a hacer las tablas individualmente. Entonces ellas, al ir en forma de cilindro y además al ir despegadas, van a generar un espacio de positivo negativo y van a hacer la impresión de hacia el centro del cilindro hay una persona o no hay una persona. Pero adicional a eso, al recorrer tú la pieza, pues la imagen que tú ves bidimensionalmente va a estar cambiando, porque la idea es que cada pedazo de la imagen es como si tú estuvieras viendo el cuerpo y pues el cuerpo se va moviendo. Pero si yo cojo todas las imágenes finales de las pinturas y las animo en Photoshop, van a terminar siendo un video de ella de pie, moviéndose circularmente, con la mirada bajando, subiendo, los labios frunciéndose porque era ella quieta durante 2 horas que me duré tomando las fotos, entonces ya no iba a estar completamente congelada, entonces los dedos se la van moviendo un poquitico. Y eso termina sin, sin, sin que yo me esté pelando en la mitad de la galería para hacer un performance, termina siendo un performance. Wow. Sin querer sonar peyorativo con el performance, creo que es una rama súper compleja y que exige una excelencia impresionante, pero de alguna manera es mi manera de abordar esos caminos contemporáneos que me decían en la universidad no podía abordar por ser pintor. Mm, Entonces, creo que sí, la actividad mía hoy es el movimiento. wow. Súper interesante. Gracias por esa explicación. Wow. Y bueno, me encantaría ver cuando ya termines esa tu instalación. Sería súper cool. Gracias. Hola. Y bueno, y la última es, ¿qué significa la palabra fluir para ti? Flow. Wow, todo. Imagínate que mi primer, eh, mi primer One Hit 100, por decirlo de alguna manera, fue cuando empecé a pintar imágenes con agua. Ujú, Em, y eso tuvo un argumento impresionante y es que yo venía de un proceso, eso fue recién terminé la universidad y recién terminé la universidad, venía de un proceso muy complejo, tenía un contexto muy complejo entre mi familia, mi sexualidad, mi vida social, mi primer novio y todo fue muy traumático y creo que me bloqueó o me bloqueé sobre muchos temas de mí. De repente el mundo, mi contexto cambió y al cambiar se dieron como las condiciones para ir desbloqueando muchas cosas que yo había eh, sostenido entre pecho y espada durante muy buen tiempo. Y empecé a hacer cosas que no me atrevía a hacer antes, empecé como a fluir. Eh, y al empezar a fluir, a dejar que
muchas cosas que yo no dejaba que pasaran, muchas experiencias que yo no quería tener, eh, muchas cosas a las que yo les decía no a toda hora, al cambiar el no a un sí y todo eso empieza a pasar a través mío. eh, Me empecé a sentir como el agua. Entonces, yo no salía a fiestas, yo no tomaba un trago y de repente yo llegaba de fiesta a mi casa a las 3 de la mañana, eh, eufórico de lo bien que lo había pasado y me acostaba en el piso y cerraba los ojos, así como con los brazos abiertos y las piernas abiertas y sentía que estaba flotando eh, en un mar de universal, ¿sabes? Como una cosa así callada y eterna, muy bonita. Y a través o a raíz de ese momento, de esa sensación de fluir, de desdibujarte, de formarte, de diluirte y que todo se fuera, sabes, que todo te traspasara. Tuve mi primer What 100 como artista, pero además tuve como un mega hit en todas las esferas de mi vida. Todo fluyó y el hecho de que haya fluido hizo que todo progresara, todo mejorara, todo cambiara para bien. eh, y fue la inspiración que tomé para empezar a hacer una serie grande de agua y del cuerpo a través del agua. Todavía hago algunas imágenes con agua, eh, pero de alguna manera ya se amplió mucho más. Pero gracias a Fluir, creo que como artista profesional tuve la primer pertinencia en la escena y esa pertinencia me ha llevado a un lugar protagónico al que no estaría si no hubiera fluido. Wow. Wow, gracias. Yo creo que podríamos hacer otro Flowcast de hablar del tema porque yo también tengo mucho que compartir y me encantaría también saber mucho más en detalle eso porque creo que es muy importante compartir eso a todo el mundo porque hay mucha gente que está como en un cubo y no deja fluir. Pero bueno, Ujú. muchas Es- gracias, Nicolás. Me encantó todo lo que y wow, aprendí mucho de ti y nada, muchas gracias y mucho éxito en tu exposición. Y bueno, acá está Flow para cuando te quieras expresar y nada, Vamos a seguirnos expresando con flow seguramente. así es. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Chao.